Vamos a tratar el tema 57, titulado El movimiento romántico y sus repercusiones en España. Como su nombre indica, el tema se estructura en dos bloques. En primer lugar, vamos a hablar del movimiento romántico, en qué consiste, definición, características, orígenes, etcétera. Y en segundo lugar, nos centramos en España, pero no nos adentramos en este tema, por ejemplo, en el posromanticismo, configurado principalmente por Becker y Rosalía de Castro, sino que nos quedamos un poquito antes, ya que esto se trata en otros temas, ¿no? Como el 61, incluso el 72, si no recuerdo mal, así que vamos a centrarnos ya en el tema 57, en la introducción. Ya he dicho que está dividido, que esto se puede poner aquí también, ¿no? Que está dividido en dos bloques, ¿no? Primero romanticismo en general y su origen europeo, y luego nos centramos en España, que debe destacarse que es un movimiento que supone una ruptura con lo anterior. Esto suele pasar siempre, pero en este caso no es algo casual, es algo que se hace a conciencia, ¿no? En el barroco, por ejemplo, tenemos que rompe con el romanticismo, perdón, con el renacimiento, pero no rompe del todo, sino que lo amplía y lo modifica a su manera. El renacimiento supone un gran cambio con respecto a la Edad Media, pero en este caso, en el romanticismo, hay una gran ruptura con el neoclasicismo, que como estáis pudiendo ver, no lo he tratado todavía, me he saltado del barroco al romanticismo, me he saltado ese siglo XVIII, porque particularmente no me gusta mucho, no me lo... O sea, yo destaco sobre todo a José Cadalso, a Meléndez Valdés y a otros, pero no es un tema que me guste tratar, no es un tema que yo me haya preparado, pero bueno, si allá cada uno, si le gusta, adelante con él. Yo prefiero ahora pasar al romanticismo desde el barroco y vamos a hablar ahora del contexto histórico-cultural, que es el apartado uno. Aquí podemos decir que la economía del siglo XIX está marcada por la revolución industrial, que iniciada a finales del siglo XVIII se extiende a diversos países. La consolidación del capitalismo explica las tensiones sociales de la época. A mayor poder económico, obviamente, mayor poder político. Así pues, el pensamiento político que corresponde a la edad burguesa es el liberalismo. Esto es lo que tendríamos en este siglo XIX, un proceso histórico que se inició ya, como he dicho, a finales del XVIII con esa revolución industrial, y por otra parte interesa destacar el desarrollo de los nacionalismos. La exaltación de lo nacional será parte importante del pensamiento y de la literatura del romanticismo, ¿no? Esa exaltación del individuo, de la libertad, del nacionalismo. Aquí yo ya lo dije, creo, en el tema 7, uno de estos de lengua, que tenemos el resurdimento galego, la renaissance catalana, en el plano de las letras, ¿no? Se empieza a reivindicar ese idioma gallego, catalán, esa escritura en gallego y catalán, ¿no? Y esto lo tenemos principalmente en el romanticismo, porque hay una mayor conciencia nacional, de la identidad individual, ¿no? En lugar de la colectividad, y esto es lo que podemos destacar aquí en el contexto. Apartado 2, concepto y orígenes del romanticismo. Se entiende por romanticismo un movimiento no solo literario, sino también ideológico, que se produjo en la cultura europea durante la primera parte, perdón, la última parte del siglo XVIII, ¿no? Última del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, y que postula la rebelión del individuo frente a las normas y a la exaltación del yo, ¿no? Eh, Frente a esas normas establecidas por la sociedad, ¿no? Por esas convenciones, aquí se produce esa rebelión del yo, del individuo, que se revela frente a todo esto, ¿no? Los orígenes hay que buscarlos principalmente en Europa, en Inglaterra y Alemania. Un 2.1 podría ser titulado La filosofía idealista. En Alemania existió un fenómeno literario precursor del romanticismo que se conoce con el nombre de Sturm como Storm en inglés, pero con U, und Drang, que significa en español tormenta
e impulso, cuyos miembros contribuyeron a la descategorización clasicista. Por su parte, Immanuel Kant, en La crítica del juicio, una obra de finales del 18, 1790, postula que es la originalidad del genio la que crea nuevas reglas y ¿no? propone como modelo a seguir este genio, por lo que la imitación queda transferida a una zona secundaria. Pero sin lugar a dudas, la filosofía idealista se encuentra en la base de todo el movimiento romántico, ¿no? Esta filosofía idealista está representada sobre todo por los alemanes. Bueno, aquí tengo unos nombres en alemán que no sé pronunciarlo en alemán, pero bueno, lo voy a intentar decir. Johann Gottlieb Fichte, Friedrich von Schelling y sobre todo Hegel, ¿no? Yo diría ya simplemente Hegel y ya está, que es el que más me suena, el que más conozco. La base está en el valor, la creatividad y la libertad, todo esto entendido como la posibilidad de elevarse, de ser más, ¿no? De buscar incluso un destino divino. Esta es la filosofía idealista que tenemos en este final del 18, principio del 19. Vamos ahora con un 2.2 titulado El romanticismo alemán. Primero, en este romanticismo alemán tenemos los románticos tempranos, que son August y Friedrich von Schlegel, Johann Tieck, Wilhelm Wackenroder y Novalis. Aquí sobre todo me acuerdo de Novalis, que es el más facilito de recordar, bajo la revisión y protección de Goethe, ¿no? De Goethe. Pero desde alrededor de 1804 surge una nueva promoción que sin tanta teoría, estos son más teóricos, se dedican a producir literatura, ¿no? A la parte práctica, a la producción literaria. Es lo que se llama el romanticismo tardío, ¿no? Los que he dicho antes son los tempranos. Aquí ya encontraremos el romanticismo alto o tardío, más joven, con nombres como Brentano, von Arnim y sobre todo los hermanos Grimm. En el tránsito entre estas dos generaciones se hace más visible el crecimiento de la fuga hacia el pasado, sobre todo hacia una irreal edad media. Vamos ahora con un 2.3, el romanticismo inglés. En la época romántica en Inglaterra puede centrarse en el periodo entre 1798, donde tenemos la primera edición de las baladas líricas de William Wordsworth y Samuel Coleridge, y 1832, la muerte de Sir Walter Scott. En el romanticismo inglés no se buscan grandes metafísicas, exaltadoras, ¿no? Grandes pretensiones, ¿no? Como el caso germánico, sino que se presenta un análisis concreto de la realidad natural como lección moral. Lo que no intenta, sobre todo este romanticismo inglés, es habitar un mundo de ilusiones, al modo alemán, que sería de corte un poquito más idealista. Eh, he mencionado antes, de 1798, las baladas líricas, que sería baladas líricas con otros pocos poemas, que es una obra que inauguró el romanticismo inglés, y yo recomendaría este recordatorio, ¿no? Es que este proceso va desde esta obra y la muerte de Walter Scott, y ahora lo enlazo con Walter Scott, 1771-1832. Digo la fecha porque es importante para situarnos. Walter Scott situaba la acción en una edad media, digamos, de cartón piedra, entre comillas. Scott contribuyó a que el gusto general saliera de la moda de los horrores góticos y se fuera orientando hacia el realismo victoriano. Por su parte, Lord Byron, 1788-1824, encarnó la estampa del poeta en rebeldía ante la sociedad y ante la misma divinidad. Su poema más recordado es Don Juan, de 1819, donde caricaturiza el romanticismo, tanto en estilo como en temática. En Percy Bysshe Shelley,
1792-1822, la rebeldía contra el mundo toma caracteres de éxtasis, de elevación a un plano visionario y profético. Esto sería lo más destacable del romanticismo inglés. Aquí sí he destacado algunos autores porque son bastante conocidos, como Walter Scott o Lord Byron, representantes del romanticismo en general europeo, especialmente el inglés, ¿no? Concretamente el inglés. Vamos ahora con las características, apartado 3, de la literatura romántica. Por un lado, las ideológicas. Como características ideológicas, en ese 3.1, vamos a hablar del subjetivismo y egocentrismo, ¿no? El yo. El romanticismo rompió las reglas que servían de base al neoclasicismo y exageró el valor de la individualidad, lo individual, ¿no? y lo subjetivo. Por tanto, el tema preferido es la exhibición de la intimidad. De ahí que la lírica fuera el género más característico del momento, ya que facilitaban el subjetivismo y lo sentimental, que adquieren aquí categoría de dogma. No interesa la armonía o la belleza, sino excitar violentamente la sensibilidad del lector. Seguimos con la libertad. Se exalta la libertad como una prolongación del individualismo. El héroe romántico salta por encima de las normas de comportamiento y el artista rechaza la tiranía de las reglas. Ya dijo Víctor Hugo que el romanticismo era el liberalismo en literatura. El héroe romántico es un ser que se enfrenta a Dios y le interroga acerca del misterio de la vida. Continuamos con la insatisfacción. La insatisfacción romántica y los caminos por los cuales ésta habría de derivar son la consecuencia inevitable de la inadecuación entre psique y realidad, entre deseo y el mundo. Luego tenemos la naturaleza. La naturaleza cambia totalmente la visión serena y dulce, clásica, del paisaje, y da paso a la devoción por una forma agreste, dura, sin pulimiento de la naturaleza. Se exalta la ruina, la nocturnidad, lo tormentoso, ¿no? Lo sepulcral, etc. Seguimos con las reflexiones filosóficas y políticas. Proliferan las preocupaciones filosóficas y políticas. La muerte, el sentido de la vida, el bienestar de la humanidad, los derechos de los pueblos, el porvenir de la patria, etc. Y última característica, evasión. Los románticos, en su afán evasivo de lo cotidiano y vulgar, dan gran importancia al elemento maravilloso y a la evasión a otros países y épocas. Oriente, los países nórdicos, la Edad Media, etc. En definitiva, el sentido romántico de la vida se opone frontalmente al de la Ilustración. Para los románticos, la felicidad es, por esencia, una aspiración infinita e irrealizable. El hombre romántico no es sólo rebelde ante Dios, sino también contra el mundo. En resumen, características ideológicas: subjetivismo, egocentrismo, libertad, insatisfacción, la naturaleza, ¿no? Que cambia de ser serena y dulce a agreste y dura, reflexiones filosóficas y políticas y la evasión a otros mundos, a otras épocas, etc. Vamos ahora con las formales. Estas son las ideológicas, hablamos de las formales. En las formales comenzamos con la ausencia de reglas. Para el romántico, copiar a los clásicos es falsear la realidad, pues esta no tiene reglas. La literatura debe ser única, según cada cual. Esto está en relación con el individualismo, ¿no? Con la subjetividad, el yo, etc. Luego tenemos la renovación métrica. Hay una ampliación de las formas métricas, pues los poetas románticos no se contentaron con los moldes métricos más utilizados, sino que la ampliaban, modificaban, incluían todo tipo de versos, de estrofas, ¿no? Esta renovación métrica tiene que ver con la tercera característica formal, renovación léxica. En cuanto al léxico, frente a la limitación léxica del clasicismo, el romanticismo abre las puertas a un caudal léxico brutal: neologismo, arcaísmo, cultismo, extranjerismo. Es lógico que exista la predilección por los sustantivos procedentes de los campos semánticos del sentimiento, el dolor y la desesperación. Y es también significativo el exceso de adjetivación. Penúltima característica formal, la exaltación retórica. La vehemencia sentimental y expresiva
explica la sobreabundancia de exclamaciones, frases entrecortadas, hipérboles y en general un tono de exaltación retórica que en ocasiones llega a cansar y a abrumar. Última característica formal, el lenguaje figurado. El gusto por el lenguaje figurado era normal dentro de una visión del mundo y del arte que dio en suplantar la facultad neoclásica de la razón por la imaginación. Establecieron analogías entre la realidad del mundo y la realidad subjetiva de las emociones. Esta sería la última, como hemos dicho. En resumen, sería ausencia de reglas, renovación métrica, renovación léxica, exaltación retórica y el uso del lenguaje figurado. Este sería el fin del apartado 3, ¿no? De este apartado 3 que se titulaba Características de la literatura romántica en general, no solamente del español. Así pues, apartado 4, el romanticismo en España, que sería el último apartado del tema. Empezamos con un 4.1 titulado Vías de entrada. El paso del neoclasicismo al romanticismo no se produjo violentamente. Pues poetas como Meléndez Valdés o Cienfuegos y prosistas como Cadalso, esto ya mencionado, presentan ya algunos rasgos prerrománticos. Las ideas románticas se introdujeron lentamente a través de dos ciudades, Cádiz y Barcelona. Cádiz, a principios del XIX, fue un foco bullicioso de ideas de todo orden, debido en parte a estar allí el Parlamento español. Allí inicia el hispanófilo alemán Juan Nicolás Boldefáver la propaganda de nuevas ideas. Boldefáver, partiendo de una postura tradicionalista, hizo converger romanticismo y conservadurismo cristiano. En Barcelona, por su parte, había de surgir la otra avanzadilla de la Revolución Romántica, con la formación del grupo autodenominado Escuela Romántico Espiritualista. Formaban parte de este grupo el poeta Carlos Aribau, el novelista Ramón López Soler y tres extranjeros, Carlos Ernesto Cook, Luigi Montella y Fiorenzo Galli. Al frente de todos los escritores se colocaba la obra de Walter Scott, Lord Byron, Chateaubriand, Schiller, etc. Sin embargo, el verdadero triunfo del romanticismo no se dio hasta 1832-1835, cuando vuelven a España los emigrados políticos que se habían marchado por la represión absolutista durante los años 1810 y 1828, como son Martínez de la Rosa, Espronceda, el Duque de Rivas, Alcalá Galiano, etc. Entre 1814 y 1820, Quintana, Martínez de la Rosa y otros muchos escritores estuvieron en la cárcel. Moratín, Meléndez Valdés, Lista, en el exilio. Incluso las traducciones de Walter Scott fueron prohibidas oficialmente hasta 1829. En general, ha habido dos tendencias que han dividido la crítica con respecto al origen del romanticismo español. La que apoya un romanticismo a lo español, pues el ansia de libertad, la pasión y el individualismo son caracteres españoles. Y luego los que conciben el romanticismo como el fenómeno histórico que brota a partir de la emigración de jóvenes liberales al extranjero y que acaban luego volviendo. Y porque se han contagiado de esas ideas que había en Europa, ¿no? Hay dos teorías, ¿no? Lo que dicen que esto es muy español, lo del romanticismo, que es del carácter nuestro, y los que dicen que viene de fuera, que lo trajeron estos exiliados. Según Shaw, en su Historia de la Literatura Española, este es un mítico para las citas, ¿no? Para las referencias bibliográficas de literatura. Lo que sucedió en 1834, el año de regreso de los emigrados, fue que el cambio ideológico que estaba en la base del romanticismo ya no pudo contenerse más tiempo en la frontera de España. Hubo liberales que no fueron románticos, como Mora, románticos que no fueron liberales, como Zorrilla, y otros como el Duque de Rivas, que parecen mirar en ambas direcciones. Así pues, el romanticismo no es solo un movimiento con repercusiones políticas aliadas al liberalismo.
al progreso, ¿no? y al nacionalismo, como decía antes, sino que también se convierte en una psicología y en un estilo de vida. El romántico vive desde sus sentimientos. Su yo afirma la originalidad. El romántico, en definitiva, busca el mundo espiritual y la libertad. Habrá también, como hemos dicho antes, un post-romanticismo entre 1850 y 1870, cuyas figuras más representativas serían Becker y Rosalía de Castro. Pero como se estudian en otros temas, no vamos a profundizar mucho más en ellos. Vamos con el 4.2, la poesía romántica española. Por naturaleza, la poesía es el género en el que se expresa mejor el espíritu romántico, lo cual no implica que en España sea el de más categoría, ¿no? sino que simplemente es el más propicio. Oscila entre dos polos, el lirismo y la narratividad. En cuanto al lirismo, destaca como principal asunto el amor. En la amada hay una idealización, ¿no? Que esto ya se daba, ¿no? en el Renacimiento, se idealiza a la amada, pero luego hay una degradación, como en el Barroco, cuando el amor se realiza. Existe también una ansia de desentrañar los secretos del universo y del más allá. Respecto a la línea narrativa, destacan sobre todo dos autores, Zorrilla y el Duque de Rivas. El primero como representante de la narración legendaria y el segundo de la narración histórica. Siguiendo con la poesía, ¿no? como iba diciendo, tenemos a José de Espronceda, 1808-1842. José de Espronceda es el poeta español que mejor representa el modelo de poeta rebelde romántico. Compuso poesía lírica y narrativa. Dentro de la primera hay poemas políticos y patrióticos, y poemas que ilustran la hostilidad romántica hacia las trabas y convenciones sociales y su aspiración a una libertad individual absoluta. Son dos sus grandes poemas narrativos, El estudiante de Salamanca y El diablo mundo, que son las composiciones escritas con mayor pretensión. Como buen romántico, no sigue en ella un mismo tipo estrófico y mezcla, según el momento, las más variadas formas estróficas. El estudiante de Salamanca, publicado en 1840, 2 años antes de su muerte, es su obra mejor construida, y El diablo mundo, publicado un año después, constituye el primer intento en lengua española de concebir una obra totalizadora del sentido del hombre en el mundo. La idea de Espronceda consistía en presentar una visión del mundo no a partir de sistemas filosóficos, sino desde hechos reales y cotidianos. La conclusión que se deduce de la obra es que el mundo no conoce ni admite la inocencia y los sentimientos puros. Al poliformismo temático va unido el lingüístico, además del métrico, un paso constante del estilo llano al elevado, de formas estróficas rígidas a otras más flexibles, ¿no? En esta obra tenemos condensadas muchas de las características románticas. De esta forma, Espronceda inaugura de manera radical la línea romántica en España. Esta sería la poesía. Obviamente, es que claro, en poesía podemos hablar, ya hemos mencionado la línea más narrativa de Zorrilla, Duque de Rivas, el posromanticismo de Becker, Rosalía de Castro, pero aquí destacamos sobre todo a Espronceda. Es que no tenemos tiempo para mucho más. Podemos mencionarlos si conocemos a más autores, de hecho del romanticismo, los incluimos a los que más nos gusten, pero me centraré sobre todo en Espronceda y en esa mención a los posrománticos y a la línea narrativa de Zorrilla y de Duque de Rivas. Vamos ahora con el drama romántico. Aparece en España con algunos años de retraso respecto a Inglaterra, ¿no? Con respecto a Inglaterra, Alemania, Francia e Italia. A esto se une el hecho de su corta duración, que va de 1834 con la Conjuración de Venecia de Francisco Martínez de la Rosa a 1849 con Traidor, Inconfeso y Mártir de Zorrilla. Que Zorrilla sobre todo era conocido por su drama romántico. Tenía una línea también narrativa en la lírica, pero sobre todo es un gran autor del drama romántico. Como características generales de este drama romántico, tenemos la voluntad de romper con la estructura del drama neoclásico.
¿no? Oponiendo a su disciplinada construcción la libertad artística. Se resucitan formas del siglo de oro, como la redondilla, la quintilla, romances incluso, cuartetos, endecasílabos. Destaca la personalidad de los dos protagonistas, el héroe y la heroína, románticos. Es un ser misterioso, un amante de la libertad, un buscador de la felicidad. Tenemos la delicada figura de la mujer, nacida para el amor, que por él vive y por él muere. El tema fundamental es el amor absoluto, más allá del bien y del mal, lo cual es un imposible que conduce a la muerte. Y por último, última característica, la falta de profundidad dramática es sustituida por una complicada intriga llena de lances, con lo cual no se logra una auténtica dimensión trágica. Vamos a destacar en el drama romántico, a ver si lo adivináis, yo creo que sí, a Don Juan Tenorio, una obra publicada en 1844, de Zorrilla. Sin lugar a dudas, es el drama que más ha pervivido. Que es el Don Juan, Doña Inés, eso está todavía, es nuestro Romeo y Julieta, ¿no? Eso lo conoce todo el mundo. La gran contribución de Zorrilla al tema don Juanesco es la creación de Doña Inés, que hace posible la salvación del libertino. Encuentra la salvación en el amor de Doña Inés, quien hace de ángel, ¿no? Salvador. Eh, la obra está dividida en dos partes claramente diferenciadas, la comedia de capa y espada y el drama religioso. Sin la acción de Dios y del diablo no se explicaría el comportamiento de los personajes. Los motivos por los que esta obra ha sido más aceptada popularmente que la de Tirso de Molina, ¿no? Ya hay que recordar, ¿no? que Tirso de Molina, en el barroco, tiene una obra que yo diría que esta es la que tenemos de Zorrilla es un calco de la de Tirso de Molina. La diferencia con la de Tirso de Molina la tenemos precisamente en el motivo por el que la obra ha sido más aceptada. Y es que Don Juan es un burlador que rompe las leyes básicas de la sociedad. Y estos elementos anárquicos, antisocial e individualista es la que fascina, ¿no? Esos aspectos románticos son los que fascinan a los españoles. Y también yo destacaría, aparte de este, incluso más que este, que el amor se convierte en el camino para el perdón de Dios. En el burlador de Sevilla y convidado de piedra, de Tirso de Molina, no tenemos esa posibilidad de salvación y aquí sí la tenemos, ¿no? Luego podemos redimirnos. Y el amor es la gran fuerza que redime al personaje, a este Don Juan. Vamos ahora con la prosa. En la prosa romántica distinguimos dos direcciones temáticas: la evocación histórica y la pintura de costumbres. A la primera corresponde la novela histórica, un género que tiene su origen en Walter Scott. Destacamos sobre todo El Señor de Membibre de Enrique Gil y Carrasco, de 1844, igual que Don Juan Tenorio. Lo más destacable, perdón, de la prosa romántica es el costumbrismo o los cuadros de costumbre. Se trata en general, a excepción de Larra, de un costumbrismo poco crítico, que alaba lo tradicional frente a los efectos del progreso o la influencia extranjera, como mesoneros romanos y Estebanez Calderón. Pero en Larra, Mariano José de Larra, un auténtico romántico, 1809-1837, Larra suele ser destacado como el verdadero romántico español, ya que simboliza perfectamente el rechazo de la realidad. En 1828 funda una publicación satírica llamada El Duende Satírico del Día, que desaparece poco después. En 1832 funda El Pobrecito Hablador y poco a poco va evolucionando ideológicamente desde un liberalismo moderado hasta un republicanismo radical con reflejo de un socialismo utópico. El 12 de febrero de 1837 se suicida pegándose un tiro. Como romántico que fue, pidió a la realidad más de lo que ésta le podía ofrecer. En cuanto a su obra, aunque escribió drama y novela histórica, fueron sus artículos periodísticos
los que le consagraron. Estos artículos los podemos dividir en tres. Los de crítica literaria, donde encontramos la literatura como instrumento de educación social, y aquí se muestra a favor de la libertad creadora. Luego tenemos los políticos, crítica política, y por otro lado tenemos los de costumbres. El costumbrismo deja de ser una visión nostálgica del pasado para adquirir un carácter crítico de aquellas costumbres españolas que habría que cambiar. Esta sería la división de los artículos, ¿no? Artículos archiconocidos como Vuelva usted mañana, ¿no? Que refleja a la perfección esta dichosa burocrática, ¿no? Cuando necesitamos algo, hacer un trámite, no lo conseguimos, vuelva usted mañana. Es que Larra, estos artículos de, sobre todo los de costumbre, ¿no? Los políticos también, porque los políticos al final siempre han sido lo mismo, desde hace siglos. Pero los de costumbre son costumbres que se podrían aplicar perfectamente a la sociedad actual, está muy vigente. Trata de situarse, Larra, entre quienes partiendo de un nacionalismo mal entendido, consideran válida cualquier tradición española, ¿no? Y aquellos, ¿no? Entre estos y aquellos otros que solo ven en el extranjero los modelos a seguir, ¿no? Está a medio camino. Ni todo lo español vale, ni podemos tomar todos los modelos que vienen de fuera. La mayoría de los artículos, ya sea de crítica literaria, política o de costumbre, presentan una estructura tripartita. La introducción, la ejemplificación de lo dicho, con alguna anécdota concreta y una conclusión, con reflexión final. Larra, en definitiva, siempre busca el equilibrio cuando escribe. Y vamos a cerrar este tema con una definición de Larra, de la pesa, ¿no? Que está en todas partes, que dice que en el estilo de Larra, la formación perdón, recibida contiende con el deseo de modernidad. El conflicto se supera gracias a lo penetrante e intencionado de la idea, a un sentido de la caricatura como no había existido en España desde los días de Quevedo, y a una agilidad expresiva que pone en juego los más atrevidos recursos de la creación verbal. Y fin, es un tema corto, acostumbrados a temas de una hora. El romanticismo es un tema que tengo bastante resumido. Voy, ¿no? Como se diría en el fútbol, cortita y al pie, algo conciso, pero efectivo, ¿no? De cara a esa oposición. No, me falta la conclusión. En la conclusión, yo siempre voy improvisando de aquí para allá, pero bueno, en la conclusión, yo diría que el romanticismo es uno de los movimientos, como hemos dicho, que más rompe con lo anterior, tanto en lírica como en teatro, como incluso en prosa, que este romanticismo es un movimiento que es de los más vigentes en poesía porque la concepción de la amada y del amor es de lo más parecido que tenemos, ¿no? Es lo más parecido que tenemos a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Porque si bien el amor platónico renacentista nos queda muy atrás y el barroco es quizá demasiado pesimista, el romanticismo encuentra el equilibrio perfecto entre idealización y desengaño, libertad individual, ¿no? Hoy en día están muy de moda los nacionalismos, que mi pueblo es el mejor, mi país, ¿no? Y este romanticismo mal entendido nos puede llevar a un absoluto caos, que es lo que está pasando hoy en día. Es un movimiento que todo amante de la lírica y de la literatura en general debería conocer al dedillo. Eh, y la relación que hacemos siempre con las competencias, ¿no? Es que yo esto lo digo tanto que alguna vez se me va a olvidar. Pero por ejemplo en conciencia y expresión culturales, ¿no? Podemos relacionarlo con la educación literaria de Lalo Loes, ese saber básico. Y como referencia voy a destacar a Alonso Cano y su historia de la literatura española 5 hacia una literatura nacional, 1800-1900, de crítica. La pesa lo incluiría, pero simplemente he citado esta cita, no sé, tampoco lo veo para ponerlo aquí, no tiene mucho que ver. Citaría a Menéndez Pelayo y su historia de las ideas estéticas en España, siglos XVI y XVII. Me extraña mucho el título, quizá para el origen estaría bien, pero no se centra mucho en romanticismo. Luego tenemos a este sí,
este sí, este es importante, Pedraza y Rodríguez Cáceres, con las épocas de la literatura española, de Ariel, y sobre todo, donde más se toman estas ideas es de Shaw y su historia de la literatura española, volumen 5 siglo XIX, de la editorial Ariel. Y fin, cerramos aquí este tema 57.